Joseph. Amén. Aleluya. Le damos una cordial bienvenida a todos los que nos puedan ver por internet, en Facebook. Una vez más, declaramos una bendición especial sobre vuestras vidas. Declaramos que el bien, la gracia, el favor y el bien de la misericordia de Dios esté con ustedes. Con cada uno de los que nos sintonizan, nos pueden ver. No es por casualidad que tú nos puedas ver y escuches la palabra de Dios. Así es que declaramos que el propósito de Dios se siga cumpliendo en tu vida o en vuestra vida. Cualquiera que sea la necesidad, nosotros te declaramos bendecidos y prosperados en la palabra de Dios. Y la Iglesia de Cristo desde Lord Hill también envía un abrazo y un aplauso a todos los que nos pueden ver en Facebook. Amén, hermanos. Bendiciones. Hablábamos la vez pasada acerca de lo que es la justicia de Dios, pero que para obtener los beneficios de la justicia de Dios se necesita un elemento básico que nos lleva primero a creerle a Dios. Nada se puede recibir como beneficio espiritual, moral, físico, material, si no está de por medio el que nosotros tengamos la capacidad de creerle a Dios. Escuche bien, a Dios, no a cualquier fuente. Porque la Biblia nos enseña de que Dios ha puesto una medida de fe en todo ser humano. ¿Acaso la palabra de Dios no dice de que aún el diablo cree a Dios y tiembla? Sí. Aún hasta los mismos demonios saben quién es Dios. Satanás mismo sabe quién es Dios y le teme. Cada ser humano tiene una medida de fe. O sea, está predispuesto en su corazón, como algo natural, a creer en algo. El problema es que esta creencia o esta fe venga o vaya hacia la fuente equivocada. Y ahí sí hay problema. Porque Dios nos ha dado una medida de fe para que creamos a Él. ¿Por qué Dios le tiene que dar una medida de fe a cada ser humano? Porque antes de la caída, Adán y Eva no necesitaban de fe, pues tenían una relación cara a cara y una comunión con su Dios. Ellos dependían de Dios. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que aquello que no es de fe, ¿para qué esperarlo? Si se puede palpar, se puede tomar, se puede disfrutar instantáneamente. Adán y Eva tenían antes de la caída un disfrute directo con Dios, ¿sí o no? Claro que sí. Dios era la vida, era la comunión de ellos. Había esa santidad, había esa inocencia. Todo era un deleite. Incluso la palabra de Dios significa placer. Ellos no hacían nada más que ministrar y hacer lo que Dios les decía, hasta el día y el momento y la hora en que se metieron la desdad, entró la desobediencia. Ya la cuestión se molestó. Desde ahí el hombre pierde la secuencia de estar en comunión y armonía con Dios, por lo cual hay una separación espiritual, moral y física. E incluso hasta físicamente ellos fueron sacados del Edén. Pero Dios no deja vacío ese espacio de esa separación. Pone una provisión. Estoy explicando esto para que vean por qué la necesidad del elemento básico de la fe. Para poder creerle primero a Dios y entonces luego poder obtener sus beneficios. ¿Está entendiendo? Pongan atención a esto. Por eso cada ser humano después de la caída necesita, diga conmigo, una medida de fe. Una medida de fe. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque usted le ha creído al verdadero Dios? Y que todavía no está, como decimos nosotros, engaratuzado, envuelto, confundido en una fe que lo lleva a la idolatría o a creer en usted o en la ciencia o en el hombre o en una religión o en alguna secta. No, sino que hay alguien o ha habido alguien que es parte del proceso del Dios eterno llamado el Espíritu Santo, que vino a tratar con tu corazón y a producir la fe de Cristo, que te trajo al conocimiento de la revelación del único nombre que ha sido dado bajo el cielo en la tierra a los hombres, en quien podamos ser salvos por la fe, y es Jesús. Amén.
Ese es el elemento de la fe lo que nos lleva a creer a Dios y a volver a reconciliarnos y a tener esa comunión y relación con nuestro Dios como la tuvo Adán y Eva antes. Lo único que ahora no es en Eva ni en Adán, sino en Jesús por la fe. Todo Dios lo ha establecido en su justicia en la persona de su Hijo. Por eso Dios tuvo que procesarse, por eso Dios tuvo que humanizarse, por eso Dios tuvo que venir y ser como usted y como yo, pero llenó los requisitos del Padre para poder, escuche bien, pagar un precio que te tocaba a ti y a mí por causa de la desobediencia o de la caída. ¿Por qué estamos hablando acerca de esto? Porque la justicia de Dios, leíamos la vez pasada en la Biblia, en Romanos capítulo 1, versículo 17, la justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe. Y dice el versículo al final, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ya no se vivía como antes de la caída, ahora es por fe que se debe vivir. Significa que todo lo que usted es, recibe y tiene y hace, debe de depender primeramente de que usted le cree a Dios a través de Jesús. La Biblia dice que Dios respalda, acepta y bendice a los que son de la fe de Jesús. Jesús es el elemento, es la base propicia para podernos acercar y volver a tener comunión y relación con el verdadero y vivo Dios. Amén. Amén, amados. Amén. Digo esto porque al estar hablando de esto, la vez pasada hablé, ¿verdad?, del ejemplo de cómo aquellos 4 personas llevaron a un que estaba paralítico, y lo que nos puede impulsar el elemento de la fe cuando le creemos a Jesús y ponemos de por medio el nombre de Jesús revelado en nuestra vida. Porque la fe que nosotros profesamos y la cual nos ha traído una experiencia de un encuentro personal con Dios a través de Jesús, no es sino, amados hermanos, algo que es revelado, que es dado de parte de Dios. No es inventado, ni encontrado, ni iniciado por nosotros mismos. No se puede hacer de esa manera. Dios viene para tratar con nosotros y ponernos en nosotros ese sentido y esa capacidad de creerle a Él, y sobre todo a la obra y a la persona de Jesús, que ya lo hizo todo en la cruz. Cuando esto sucede, entonces nosotros podemos entrar en el proceso de ir recibiendo los beneficios de la justicia de Dios. La justicia de Dios no se puede experimentar de una forma directa, sino a través de la fe de Jesús. Cuando usted le cree a Dios a través de Cristo Jesús, Dios va a hacer todo lo que ella puso en su Hijo. La Biblia nos dice que usted y yo ya hemos sido justificados. Y quiero aclarar esto, porque cuando a alguien lo llevan ante un proceso de un jurado como acusado, tiene que haber un abogado defensor y un acusador. Y lo llevan ante un jurado y ante un juez, ante una corte. No lo pueden declarar ni inocente ni culpable antes del proceso. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero cuando ya es procesado y metido en el proceso, al final tiene que haber una declaración de parte del jurado y sobre todo al final el juez. O lo declara inocente o lo declara culpable. Cualquiera de las dos cosas trae su efecto y su resultado. Pero la Biblia nos dice que todos aquellos que hemos creído en Jesús hemos sido justificados de nuestros pecados. Y Dios nos pasa por alto en su paciencia, pero no porque lo merezcamos, sino por los méritos de aquel que pagó un precio. Su nombre es Jesús, en la cruz del Calvario. Y esta fe es la que nos mueve a agarrarnos de esa justicia y a declararnos justos delante del Padre por lo que Cristo ya hizo. Amén, amados. Amén. Aquel hombre fue llevado en aquella cama y aquellos 4 hombres fueron impulsados solamente por un elemento, por la fe. Pero esa fe los llevaba a llevar a aquel hombre, estoy resumiéndolo, porque se metieron a donde estaba Jesús en una casa, pero estaba la multitud, todo estaba lleno y no había entrada por ninguna parte de esa casa. Pero la Biblia nos enseña que estos 4 hombres abrieron en el techo un agujero y a donde estaba Jesús
por ese agujero, bajaron la cama y pusieron al paralítico con todo y la cama frente a Jesús. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué los impulsó a hacer esto? Aquellos 4 hombres. Simplemente su amistad. Mire, hermano, la simple amistad no impulsa a nadie a cargarlo para llevarlo supuestamente para esperar ser o obtener el resultado de ser sanado. No, 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 no. Por amistad yo puedo ayudarte a ti, pero no te puedo hacer un milagro. Amén, amados. Amén. Significa que más que amistad, aquellos 4 hombres creían que en Jesús estaba el suficiente poder para sanar al paralítico que era su amigo. Amén. Pero el paralítico también, sin lugar a dudas, tenía fe. Cuando la Biblia dice que lo llevaron y lo metieron ahí rompiendo el techo, y no importando lo que iba a suceder después, si el dueño lo iba a meter a la cárcel o lo iba a regañar, lo que sea, dice la Biblia, Jesús no les dijo nada de esto, sino que dice la Biblia que Jesús, viendo la fe de ellos, inmediatamente le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y el hombre fue sano. Aleluya. También estábamos viendo el ejemplo de una mujer viuda, San Lucas capítulo 18, de que esta mujer fue ante un juez, y estoy resumiendo esto porque yo quiero continuar con otras partes de la Biblia. Esta mujer fue insistente. ¿Cuál es el mensaje que el Señor Jesús nos da aquí? Dice que el mensaje que Dios nos quiere dar aquí, el ejemplo, la enseñanza, es de orar siempre y no desmayar. Diga conmigo, orar siempre. No está diciendo orar un momentito y después me olvido del asunto que yo puse o expuse delante de la presencia de Dios, según yo, con fe. No, 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 no. La fe te impulsa a orar siempre. ¿Sucedió en ese momento algo o no sucedió? No te importa. Tú sigues orando y dándole gracias a Dios. Aquella mujer se impulsó por fe insistentemente y le decía al juez que la Biblia, Jesús lo declara como un juez malo que ni respetaba a Dios ni temía a hombre alguno. Pero aquella mujer se amarró fielmente a su fe, a su insistencia, y le decía: hazme justicia de mi adversario. Si esta mujer no hubiera tenido fe y confianza de que el juez tenía el elemento básico como juez de hacerle justicia, quizás se hubiera desmayado. Pero esa mujer sabía que aquel era juez y que ella tenía un adversario y que ella tenía el derecho de recibir justicia, por lo cual insistía, insistía, insistía. Decíamos la vez pasada, algunas cosas no se dan a la primera, pero se pueden dar a la segunda, pero puede ser que a la tercera, pero puede ser que hay que insistir. Amén, amados. Amén. Hay veces que quizás ya Dios está como que dice: ya no me aguanto, tengo que dárselo, y el cliente desmayó, ya no siguió insistiendo, se fue, perdió. ¿Cuántos pueden perder por no seguir insistiendo hasta el último instante? Amén. La Biblia nos declara que la salvación es de perseverancia. Amén, amados. Amén. Es de insistencia. La fe nos debe de impulsar a hacer cosas como locura muchas veces, y a agarrar fuerzas donde no tenemos, y a declarar cosas, vamos a ver ahí en lo que vamos a leer, cosas que no son como que si ya estuvieran. Aleluya. Amén. Pero hay que hacerlo. Sí, hay veces que nosotros los creyentes somos como un poco locos para el mundo, pero para Dios somos cuerdos. Amén. Sí, Señor. ¿Obtenemos resultados? Sí, obtenemos resultados. Él estaba diciendo, ¿verdad?, que el testimonio de él lo resume brevemente, porque él era un hombre supuestamente ateo. No hay ateo. La Biblia dice el necio en su corazón: no hay Dios, simplemente es un necio y un ignorante. Pero es cierto lo que él dice. Las escuelas, las universidades y la enseñanza secular son propicias y utilizadas por el sistema del mundo y Satanás mismo para llevarnos y desvirtuarnos y desviarnos de la verdadera fe y endurecer nuestro corazón. Él tiene razón. Yo pasé por todo eso. Yo recibí enseñanza en la escuela secular que negaban a Dios. Pero hermano, cuando Dios te pone una medida de fe en tu corazón y despierta tu espíritu a través de Cristo, no hay diablo, no hay demonio, no hay enseñanza, no hay doctrina que te pueda quitar la fe que a Dios te indujo y te puso por su Espíritu Santo para creerle en el nombre de Jesús. Ahora, ¿que hay que cuidarla? Sí, claro que hay que cuidarla. El ejemplo de esta mujer viuda en la insistencia de la oración, al final, el juez, que es lo que dijo el Señor Jesús, dice: bueno, esta mujer, por cuanto está insistiendo mucho,
no me queda otra alternativa. Voy a hacerle justicia para quitármela de encima, porque no quiero que esté insistiendo y venga de continuo y continuo pidiéndome que le haga justicia. Le voy a hacer justicia para quitármela de encima. Y la enseñanza está ahí. Cuanto más vuestro Padre, dice el Señor Jesús, ¿verdad?, que está en los cielos, no le hará justicia a aquellos que claman delante de Él día y noche. Diga conmigo, día y noche, día y noche, día y noche. Orar sin cesar, sin desmayar. Amén. Hay veces que estamos desubicados, desalentados. Ni la boca se quiere abrir, ni las manos se quieren levantar, ni el cuerpo se quiere mover. Nada, hermano. Y creemos que Dios no existe, nos abandonó, no le importa, no le importamos a Él. Puede ser que esos desiertos mentales, esos desiertos de desánimo pasen en nuestra vida. Y no hay que descuidarse, porque ahí es donde el elemento de la fe revelada de verdad es donde te va a ayudar. Porque la vida del Hijo de Dios no es por lo que siente ni por lo que piensa, sino por lo que ha creído y está establecido y escrito en la palabra del Dios único, vivo y verdadero. Aleluya, amén. Y es lo que el Espíritu Santo va a respaldar. Por eso la revelación y el conocimiento de Dios no se trae al intelecto, a la voluntad o al aspecto emocional del alma, porque de ahí eso es voluble, eso se puede cambiar. Dios trae su revelación y el elemento de la fe revelada para actuar en justicia y beneficiarnos del resultado de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es en nuestro espíritu. Es nuestro espíritu el que está dispuesto y tiene la capacidad de recibir, obtener y permanecer lo que es la vida de Dios. Vámonos a Romanos. Romanos capítulo 4. Versículo 13, vamos a leer versículo 13, 16 y después hasta el 25. Del 13 nos saltamos al 16 y después continuamos hasta el 25. Vamos a leer algo en la vida de este hombre maravilloso, como lo fue Abraham. Y la Biblia nos enseña algo de lo que realmente sucedió en la vida de Abraham, que la Biblia nos declara como nuestro patriarca por la fe. Romanos capítulo 4, versículo 13, luego nos saltamos al 16 y terminamos hasta el 25. Y aquí el apóstol Pablo pone como ejemplo a Abraham de cómo fue justificado delante de Dios. ¿Cuántas cosas nosotros podemos o queremos obtener sin darnos cuenta muchas veces que haciendo nuestra propia voluntad, o por mucho que nos impulsemos a hacer algo, pero si no está dentro de los planes de Dios, quizás tú lo puedes obtener a tu manera, pero el resultado al final de cuentas no es muy bueno y no contribuye con la voluntad ni mucho menos con el propósito de Dios. Para obtener lo que Dios nos ha dado, simplemente Dios nos pide una sola cosa. Amados hermanos, lo que Dios le dijo a Abraham fue que Dios en su corazón tuvo soberanamente una elección y lo llamó. Cuando Dios llama, Dios despierta los corazones y los oídos para que lo escuchemos. No lo hacemos por nosotros mismos. ¿Quién era Abraham? Sino un mundano, cualquiera. Un idólatra, porque sus padres fueron idólatras, no conocían al verdadero Dios. En una ciudad que le llamaban Ur de los Caldeos. Algún día vamos a declarar con más detalle qué significa Ur y todas esas cosas. Pero Abraham no conocía al verdadero Dios. Sin embargo, Dios le plació soberanamente y lo llama dentro de su familia a que deje su familia, su parentela, su tierra, a una tierra desconocida que Abraham no conocía. Pregunta, ¿quién se va a mover si no le cree al que le está diciendo hacia dónde va sin conocer? Hermano, con la tecnología ahora conocemos todo. Abraham no necesitó ni existía GPS, porque ahora aún sin mapa geográficamente a un GPS lo ajusta ahí, ¿verdad? Dentro de la tecnología, llévame a tal parte, hasta le habla.
Le dice, mira, vas equivocado, da una derecha aquí, haz una izquierda acá, y hasta que lo lleva al frente de la casa o al lugar de la dirección. ¿Sí o no? Abraham no necesitó ni tenía en aquel tiempo, ¿no? Porque la tecnología no existía así de esta manera tan avanzada. ¿Cuál era el GPS de Abraham? Diga conmigo, fe. La verdadera fe. Y le creyó Dios a Abraham y se arrancó de la tierra. Tuvo un proceso de viajes, pero le creyó. Ahora, veamos lo que la Biblia nos enseña. Y leemos lo siguiente. Porque aquí Pablo está mezclando un poco de lo que es obtener, no por obrar leyes ni por obras, sino por fe, obtener una promesa. A Abraham se le dio una promesa de que él iba a ser bendecido, prosperado, pero que en él todas las naciones, y sobre todo la nación de Israel, como su descendencia, iba a ser prosperada y bendecida y tratada por Dios. Dios se iba a centrar en Abraham, Isaac, en Jacob, pero sobre todo en la nación de Israel. A través de la nación de Israel iba a venir el Cristo, con el cual, como descendencia de Abraham, Dios iba a alcanzar a todas las naciones de la tierra. Amén. Pero esto solamente iba a suceder, ¿por qué? Por fe. Usted y yo no conocimos físicamente ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a José, ni a Moisés, ni a David, ni a los profetas, ni siquiera a los discípulos, a los apóstoles. Sin embargo, en la fe que confesó Abraham, la fe que obtuvieron toda esta gente y por la cual Dios trató con él y lo justificó, en la misma fe que nosotros profesamos hoy día. Denle gloria a Dios y aplauda al Dios vivo, porque Dios hizo renacer fe verdadera en su corazón para creerle a su palabra aún sin haberlo visto. Pedro dice, a quien no habéis visto, pero aún así lo amas. Amén. Eso es fe. Entonces dice la palabra del versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de, diga conmigo, por la justicia de la fe. ¿Declara justicia la fe? Sí, por eso yo le dije al principio, Romanos 1:17. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es por fe que recibimos y por medio de esa fe nos mantenemos. Amén. Hasta el final para cumplir el propósito de Dios. ¿En quién? ¿En cualquiera? No. En los justos, en los que hemos dicho, Señor, yo creo a tu nombre y a tu palabra, confieso mis pecados, reconozco tu sacrificio y acepto, Señor, que tú moriste y pagaste por mí en la cruz. Amén. Haz de mí lo que tú quieras. Pa, yo te entrego mi voluntad, te confieso mis pecados, perdóname, por la fe yo soy salvo y sigo adelante. Aleluya. Abraham le creyó a Dios. Versículo 16. Por tanto es por fe, para que sea por qué, por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Dice, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos. Abraham estaba esperando una promesa, pero esa promesa se iba a cumplir no solamente en él, sino que en Isaac, en Jacob y en la nación de Israel, que era parte de su descendencia humanamente hablando. Pero no solamente en la nación de Israel, a los cuales la Biblia dice la descendencia por parte de la ley, sino que había otra descendencia humanamente hablando que no pertenecían a la ley, que no eran de los de Israel. ¿Sabe qué? ¿A qué se refiere la palabra de Dios? A la descendencia de Abraham, a los que son por la fe. ¿A quién se refiere? A usted y a mí, los gentiles, los que no pertenecíamos a la nación de Israel, pero que un día Dios vino a descubrir nuestra mente y nuestro corazón y le hemos creído al Dios vivo por la obra poderosa del Espíritu Santo y de su palabra. Amén. En Abraham Dios puso dos descendencias, dos clases de personas, dos clases de seres humanos, dos clases de naciones, por así decirlo. Tanto la descendencia humana, físicamente hablando, que venía de él, a lo cual era la descendencia de la ley, pero también la otra que es descendencia de la fe. Porque, por eso dije yo, usted y yo no conocimos a Abraham, sin embargo profesamos la misma fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, para salvación en Cristo Jesús. Y veamos lo que pasó en este hombre, porque este hombre tuvo, igual que usted, igual que mí,
debilidades. Al principio de este mensaje yo dije, ¿cuántas cosas pueden estorbar tu vida como para decepcionarte y desanimarte? Y hay veces que en vez de impulsarnos en el momento de más desánimo, es como más nos aflojamos y como que en vez de buscar la dirección correcta y tomar la decisión hacia la fuente positiva, nos vamos en dirección contraria. Y no debe ser así. Miren lo que pasó con Abraham, porque quizás usted y yo no experimentamos lo de Abraham, pero sí podemos experimentar otra cosa. Debilidad, pobreza, problemas de prueba, alguna enfermedad, problemas familiares, cualquiera de nosotros en los tiempos que nos quedó, como en los tiempos que le ocurrieron a Abraham, cada quien tiene su paquete. Abraham tuvo su paquete de necesidad, amén, amados, tuvo su paquete de debilidades, de errores, como usted y yo hoy en tiempo, en pleno siglo XXI, también cada quien tiene su propio paquete de necesidad, de debilidad, de problemas, de pruebas, de enfermedades, de problemas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el mismo Dios que trató con Abraham en aquel tiempo, la Biblia nos declara que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y está hoy. Estuvo con Abraham y está hoy también con nosotros. Amén. No hay diferencia, porque la Biblia dice que en Él no hay sombra de variación. Por lo cual, si ayudó a Abraham, Isaac y Jacob, también está dispuesto a ayudarte a ti y a mí, si ponemos nuestra fuerza y nos esforzamos y nos fortalecemos en la fe de Jesús y en su palabra. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Esto no es fácil muchas veces. Por eso yo traigo este mensaje de reflexión y de fortaleza para su vida. Porque algunas veces, hermanos, queremos tirar la toalla, colgar los tenis y decir, ¿verdad? Cuando ya usted comienza a confesar, es que yo creo que Dios no está conmigo. Veo que todo lo que yo trato e intento hacer no me sale bien. Algunos dicen, bueno, pero es que antes, incluso cuando estaba en el mundo, no me sucedían las cosas que ahora me suceden. Hay muchas cosas que expresamos, hermano, y que lo podemos profesar y el diablo se ríe porque estamos confesándolas con una actitud y un espíritu de negatividad y de incredulidad, y es muy peligroso. Cuando más flojo, cuando más débil te sientas física, moral y espiritualmente, es cuando más debes de callar tu boca. Quizás lo que debes de hacer, aunque te cueste, es doblar rodillas. Si no las sabes doblar, por lo menos levanta tus manos. Y si no, por lo menos gime y dile, Señor, no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Señor, no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Señor, yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Amén. Aunque sea eso, dígaselo, pero no diga otra cosa. Ahora, Abraham tenía debilidades. Mire, hermano, y es que la verdad, todo lo que progrese en nuestras vidas, tenemos que admitirlo, que tiene que estar en la iniciativa para que Dios sea glorificado. En la iniciativa de Dios, no en tus propias fuerzas. Cuando más débil estés, debes de aceptar y reconocer que es cuando más Dios quiere glorificarse. Porque Él dice, Pablo dice, yo tenía una enfermedad en mi cuerpo. No sabe con exactitud qué era, si era en los ojos o algo. Pero dice que Él le rogó 3 veces al Señor que le quitara aquel aguijón. Dios sabía por qué le permitía esa enfermedad a Pablo en su cuerpo, a tal grado que Él le rogó, le rogó a Dios que se la quitara. Y Dios no se la quitó. ¿Sabe por qué no se la quitó? Porque Pablo tenía mucha revelación y se le podía subir el humo al coco, o sea, se podía envanecer como el diablo y podía perderse. Por eso Dios se lo permitía para mantenerlo quietecito y tranquilito. Algunas veces quizás Dios te las pone porque quizás todavía el corazón tuyo no está sumamente humillado, ni manso, ni humilde. Por lo cual la disciplina de Dios para poderte ayudar y no perderte, la va a mantener a la raya contigo y conmigo. Por eso el Señor, Pablo le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Cuando más débil estamos, no piense que usted está derrotado. Piense en que Dios quiere glorificar su nombre. Y es cuando más debes de fortalecerte en el buscarlo a Él. Aunque no abras tu boca, aunque no tengas palabras para orar, aunque no tengas ánimo para escudriñar y para leer la Biblia, aunque no creas que tengas el deseo de venir a estas reuniones, haz algo personalmente, pero quédate quieto aunque sea. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Seguimos leyendo. Versículo 17.
como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. ¿Quién? Abraham, el cual da vida a los muertos. Abraham creía que Dios daba vida a los muertos. ¿Por qué? Bueno, ya a ver por qué. Y llama las cosas que no son como que si fuesen. Esto es fe, esto es verdadera fe. Él creyó en esperanza contra esperanza. Yo le digo que algunas veces quizás pueda no tener X clase de esperanza, pero por otra me queda una, porque mi esposa tenía el nombre de Esperanza, aunque no lo quitaron, siempre está conmigo y yo no me lo puedo quitar de encima. Lo que quiero decirles es que dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre. Diga conmigo, padre de muchas gentes. ¿De cuántos es padre Abraham por la fe aquí? Levante su mano. Si no, otra vez yo se lo explico, para usted y yo. La Biblia nos declara que somos hijos de Abraham por la fe. Él representó la paternidad de Dios en sus tiempos. Y sigue diciendo, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó, mire, y no se debilitó de la fe al considerar su cuerpo, ¿qué cosa? Que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que diga conmigo, fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había Dios prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pero, aquí hay algo bueno, y aquí lo involucra a usted y a mí. Pero no solamente con respecto a él se escribió, ¿está escrito esto sí o no? Lo estamos leyendo, amados. Dice, se escribió que le fue contada como justicia, sino también con respecto a quién, a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos. ¿A quién? A Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí hay un ejemplo de lo que podemos aprender en la experiencia de Abraham. Tanto la experiencia de Abraham como la experiencia de Isaac y de Jacob tienen un sentido de la experiencia que cada uno de nosotros como creyentes personalmente pasa en el proceso de la vida, sobre todo como cristiano. Déjeme decirle, decía la vez pasada, el hecho de comenzar en un proceso no es suficiente, sino el comenzar y no quedarse a mitad del proceso, sino llegar al final, terminar. Esto no es cuestión de comenzar, sino de finalizar, de terminar la obra. ¿Por qué dice la Biblia que él estaba, la fe lo mantuvo en esperanza, pero contra esperanza? Por una parte tenía esperanza, pero por otra vez la fe le impulsaba a tener esperanza en Dios, o sea, esperaba en Dios confiadamente, pero por otra parte lo hacía desfallecer. ¿Por qué? Él decía, la palabra dice esto, que él era de 100 años. La promesa de que le iba a dar un hijo a través del cual Dios iba a glorificar y iba a sacar su verdadera descendencia era Isaac, no Ismael, el primero que él tuvo con Sara. Porque Ismael fue puesto y traído al mundo no dentro del verdadero orden y propósito de Dios, de acuerdo a la promesa, sino que Abraham y Sara pusieron su parte fuera de tiempo y cometieron un error. Ismael estaba ahí, pero no era el hijo ni era en el tiempo que Dios había prometido. Dios le promete, le hace una promesa que él iba a ser bendecido y su descendencia, pero para poder obtener una descendencia Abraham tenía que tener un hijo con Sara. Ismael no era directamente de Sara, y fue de Agar, una sirvienta o esclava, y no estaba en el tiempo ni en el plan de Dios. Estoy explicando esto porque esta desesperación fue que llevó a Sara y la aprobación de Abraham a equivocarse, para que él se enredara con la vida de la esclava y la esclava saliera fértil o embarazada y naciera Ismael.
pero no estaba en el plan de Dios. ¿Cuántas cosas podemos nosotros como adelantarnos en nuestras debilidades o tomar acciones que están fuera del control de Dios y que Dios no quiere eso? Dios le había prometido a su hijo y habían pasado prácticamente 25 años, por eso el hombre se desesperó, y Sara también, pero en su debido tiempo y momento, en el tiempo y en la voluntad de Dios, Sara iba a salir embarazada, y salió embarazada, hermano. Por eso es que él dice, ¿verdad?, que a pesar de que era de 100 años y Sara prácticamente era de 90, tanto él físicamente ya no podía engendrar hijos, y Sara no solamente estaba ya viejita, sino que era su matriz estéril. En otras palabras, no podía concebir. Amados hermanos, Dios va a permitir muchas cosas en las cuales nosotros seamos estériles, y por mucho que nos impulsemos no logramos las cosas, porque Él sabe lo que está permitiendo. Pero llegará el momento en que si Él prometió algo y tú le pediste algo, Él te lo va a dar. Y ahí es donde nosotros debemos de entender que la fe nos impulsa a tener, ¿qué cosa? Paciencia. Y esa paciencia nos impulsa a tener una esperanza de gloria. Mi hermana, hay diferente gente que tiene esperanza, pero la esperanza se muere cuando no está puesta en la fe de Jesús. Pero cuando una esperanza te lleva a través de una paciencia a considerar y a esperar en el tiempo de Dios, porque está puesta en la fe de Jesús, esa promesa se va a cumplir, ese resultado va a venir. Le guste o no le guste al diablo, pero tú y yo estamos esperando tranquila y pacientemente que Dios me prometió y me ha dicho proféticamente, usando a otras personas, que me va a dar algo. Dios me lo va a dar. No importa en qué tiempo, si es a mi tiempo ni a mi manera, no me importa. No te debe de importar a ti si es a tu manera o en tu tiempo. Es a la manera y en el tiempo y a la voluntad de Dios. Pero hay un gran ejemplo de Abraham. Se equivocaron la primera vez al meterse con Agar y traer a Ismael, pero luego en el tiempo debido él ya no tenía esperanza. La esperanza él era que tenía fe de que lo que Dios había prometido lo podía cumplir. Por otra parte, ya no tenía esperanza porque era muy viejo y no podía entrar, y Sara no podía concebir. Pero es ahí donde entra la especialidad de Dios. Lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. ¿Nos impulsa eso a creerle a Dios? Sí. Eso debe de impulsarnos a agradar y a creer que Dios todo lo puede. Amén. Y si lo ha dicho y lo ha prometido bajo un pacto, déjeme decirle, podemos fallar nosotros, pero Dios no falla. Amén. ¿Había hecho Dios una promesa a Abraham? ¿A través de qué se lo había dicho de que le iba a dar un hijo y una descendencia? A través, diga conmigo, de un pacto. Y cuando Dios se compromete en un pacto, déjeme decirle, Dios no falla. Amén. Entre dos hombres o entre dos partes sucede un pacto, y puede ser de que una de ellas, por debilidad o por cualquier cosa, hay una falla y el pacto no se consume. Pero cuando Dios juró, no juró, dice la Biblia, por el nombre de Abraham, juró por sí mismo de que todo lo que le iba a dar a Abraham, él lo iba a cumplir. Amén. ¿Lo cumplió? Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. ¿Dios ha prometido algo para tu vida? Ya todo lo que Dios prometió lo ha puesto en Jesús y en la justicia de Cristo. Amén. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Amados hermanos, no importa lo que te esté pasando, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés experimentando, cualquiera que sea, humíllate ante tu Dios. Humíllate. Dale gloria al Señor. Confiésalo. No desmayes. No permitas ser engañado. Abraham, aunque era viejo, él le creyó a Dios de que lo que le había prometido, él lo iba a hacer. Amén. Por eso repetimos lo que dice la palabra de Dios. Versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que Dios había dicho, así será tu descendencia. Dios le había dicho, cuenta las estrellas del cielo, a ver si las puedes contar. O como la arena del mar, así será tu descendencia. ¿Quién puede contar los granitos de la arena del mar? Y las estrellas de los cielos, ¿quién las puede contar? Ni la NASA, con toda la tecnología. Entre más tratan de estudiar el universo, más descubren galaxias, constelaciones completas y enormes que no las pueden alcanzar, porque el hombre está limitado. Dios no. 19. Y no se debilitó en la fe
al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Pablo tenía razón al escribir esto, que estaba ya como muerto, hermano. Cuando uno está ya un viejito, ¿qué es lo que está esperando? Cuando está como cascarita, ¿qué es lo que está esperando? Pensando en tener relaciones sexuales, hermano, es lo que menos piensa ya, ¿entiende? Alabado Jesús. Lo que está esperando es por lo menos comer bien, dormir bien y tranquilito y esperar. Y ya. ¿Sí o no? Amén. Usted y yo no estamos antiguos, viejitos, arrugaditos, pero si nos llega el momento, hermano, ¿qué podemos estar un ancianito ya en sus últimos días y no dar problema y estar quietecito esperando que Dios lo recoja, lo reciba en Cristo, si está en Cristo? Pero este hombre no, había una promesa que tenía que cumplirse, y aunque ella no funcionaba, humanamente hablando, ni su esposa, pero Dios sí puede hacer que las cosas sucedan. Amén. Darle vida a la matriz y rejuvenecerla, como darle la virilidad y la fuerza física y mentalmente a este hombre, se la dio. Sara se rió porque no le creyó, o sea, como que tu sierva tan viejita tendrá deleite con su señor otra vez. ¿Usted le dice esa parte? Sí, se rió. Y ella creía que Dios no le entendía. Cuando le reclama a Dios a Abraham a través del ángel y le dice, oye, se está riendo, no cree que va a tener un hijo. Pero te aseguro que en el tiempo de la vida, cuando venga el momento, ella dará a luz un hijo. Su nombre será llamado Isaac, el de la promesa, representando a Cristo Jesús. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, sino también a nosotros, a quienes ha de ser contada. Amados hermanos, a usted y amigos nos ha sido contada y nos ha alcanzado a través del Evangelio la fe que proclamó y que impulsó a Abraham a lograr todo lo que logró según el llamado y el propósito de Dios. Tú y yo hemos sido llamados igual que Abraham y hemos creído en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dejemos que Dios cumpla su propósito. Ah, hermano, pero es que ya no aguanto lo que me está pasando y ya como que siento desmayar. No. Ahí es donde tú tienes que hacer lo que hizo Abraham. Ahí es donde tenemos que hacer lo que hizo este hombre. ¿Qué es lo que dice? Se fortaleció en fe. Diga conmigo, se fortaleció en fe, creyendo que Dios era todopoderoso y que iba a hacer todo lo que le había prometido conforme al pacto. ¿Me está entendiendo, mis amados? Amén. No sé cuál es tu situación. Hay veces que hay que decirle, Señor, pon espíritu de fe en mi espíritu. Porque hay veces que como que ya no podemos seguir adelante. Pero es en esos momentos delicados, débiles, de problemas, donde más podemos decirle, Señor, ayúdame a creer. Alguien vino a pedirle un favor a Jesús y él le dijo, ¿verdad?, que si él creía en Dios. El hombre fue sincero y le dijo, ayuda a mi fe. Como quien dice, descúbreme, ayúdame, porque yo no tengo como dice, por dentro no me siento creer completamente en él. Puede producir la fe de Abraham, la fe suficiente en tu vida e incrementártela. Los discípulos, después de que escucharon a Jesús en X ocasión, lo único que le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Puede ser aumentada la fe? Amén. Significa que si es aumentado, significa que hay una medida dentro de ti. Amén, amados. Ninguno de nosotros puede decir, hermano, yo no tengo fe. No. Sí tienes fe. Lo que pasa es que la tienes adormecida, o está debilitada y propensa a ser engañada. Pero una medida de fe Dios te la ha puesto a ti. Amén. Que quizás estás viendo más o poniendo tu mirada no en Cristo, como dice la palabra, sino en las circunstancias o en tu debilidad, es otra cosa. Pero la fe está ahí. Ahora, que hay que activarla, sí, y hay que fortalecerla, sí, a través de la palabra, a través de la oración. Por eso la Biblia nos enseña el ejemplo de la mujer. Porque el ejemplo de la mujer viuda
era que ella insistía continuamente, le era molestia al juez. Y aunque el juez era malo, por su insistencia le hizo justicia. ¿Sabe que esa es una de las cosas más difíciles que alguna vez nosotros tenemos? No nos gusta insistir en lo correcto, en lo que edifica. Hay veces que somos insistentes en lo que no nos beneficia. Y engañadamente estamos viviendo una vida como de error y abrimos nuestra boca desmedidamente de la manera en que no debemos de abrirla. Lo que más usamos muchas veces no son nuestras extremidades como los pies, las manos, para dar a conocer lo que somos o tenemos. ¿Sabe lo que más usamos? Es la boca, amados. Con la boca es cuando usted confiesa o lo negativo o lo positivo. La palabra de Dios dice que el poder de la vida y de la muerte no está en las piernas, no está en las manos, no está en la mente, no está en el corazón, está en la boca. A través de ese conducto salen palabras que vienen a afectar y a traer una reacción al mundo espiritual. Si usted dice, estoy débil, no voy a lograr esto, cuidado. Porque no solamente el Señor está escuchando, están los demonios, está el mundo y está Satanás, que está, como dicen, con el oído abierto. Sigue confesando tus debilidades. Ni las suyas, ni las de su esposo si es casado, ni las de su esposa si es casado, ni las de sus hijos, ni la de su yerno, ni siquiera ni de la suegra. Y si tiene que confesar y declarar, Señor, estoy en esta necesidad, considere lo de Abraham. El fortalecerse en fe, hay que entrar en oración y en insistencia. Hay momentos difíciles de que ya no creemos que ya no podemos, amados hermanos. Mire, ahí es donde hay que hacer un esfuerzo sobrehumano, pero lo demás está Dios ahí. Amén. Pedro fue abusivo cuando dijo, yo puedo ir también y hacer lo que tú haces, porque lo vieron caminando sobre las aguas. Fue tan atrevido e impulsivo que la fe, y puesto los ojos en el mero que estaba ahí físicamente con él, este cuerpo, le pudo hacer lo mismo. Ven para acá, Pedrito. Y fue tan atrevido, no lo dudó. Si lo duda, no mete ni el dedo. No lo dudó. Él empezó a caminar como algo normal. El problema fue cuando desvió su mirada del Señor y vio la masa de aguas abajo y empezó a hundir. Sin embargo, estaba la mano del Dios Todopoderoso. Ten fe. Y lo levantó. Amados hermanos, cada uno de nosotros tiene un proceso de debilidades. Y es una responsabilidad personal en la cual usted tiene que, escuche bien, determinarse. Consejo: no tome decisiones a la ligera, a la locura. Si se desespera porque no llega a la situación de lo que usted ha pedido o de lo que realmente usted necesita, y empieza en ese momento de agonía, de desesperación, de nerviosismo, de ansiedad y preocupación, cuidado, no haga cosas locas, no se acelere, estése quieto, que Dios va a obrar. El hacer acelerado nos toma hacer cosas a la locura que nos traen graves consecuencias y Dios queda triste mientras que el diablo se ríe. Quiero terminar con esto porque Abraham es un gran ejemplo, pero yo quiero terminar aquí en Éxodo capítulo 14. Tengo algo otras citas, pero no las voy a dar, pero quiero terminar con Éxodo 14. Éxodo 14. Vamos a leer unos versículos ahí. Y esto es muy importante que usted le ponga atención. Porque cuando más apretada está la situación de alguien, puede ser que sea personalmente, o puede ser familiarmente, o puede ser que sea en el ministerio, o puede ser que sea en la empresa, o puede ser que sea en cualquier aspecto que sea. Pero si tú has confesado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, ten fe, ten confianza, que en ese momento más difícil y apretado de tu vida, déjame decirte, Dios está intencionalmente comprometido de echar mano y ayudarte. Veamos lo que pasó y yo lo voy a resumir.
Cuando la nación de Israel había sido sacada por Moisés de la esclavitud y fue liberada de Faraón y de su ejército del imperio egipcio, ellos llegaron a cierta parte donde se vieron en una encrucijada, capítulo 14 de Éxodo. Llegaron a la orilla del mar. Dios le había dicho a Moisés, ¿verdad?, que lo iba a usar a él para sacarlos, para liberarlos de la esclavitud de Egipto y de Faraón, pero que al dejarlos ir Faraón, luego Dios iba a endurecer de nuevo el corazón de Faraón y los iba a perseguir. Y eso sucedió. Faraón y su ejército, después de que Israel había salido, y está en el momento en que van a llegar a la orilla del mar y no hay otra salida, Faraón con su ejército viene para acá, detrás de Israel. Y se vieron en problemas, la verdad. Pero miren lo que le dijeron ellos a Moisés. Vamos a resumirlo. Versículo 12 en adelante les hacen una pregunta. Versículo 11, vamos a leer. Y dijeron a Moisés, esto era la nación, los israelitas: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Primera pregunta. Segunda, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Tercera pregunta, versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor, y esta era la opinión de ellos, supuestamente la salida de ellos, y el consejo que le habían dado a Moisés antes de sacarlos de Egipto. Dice, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Pero mira la respuesta. Y Moisés dijo al pueblo, no teman. Diga conmigo, no teman. No teman. Lo siguiente, estén ¿qué? Firme. Estén firmes. Tercero, y vean la salvación que el Señor hará hoy con ustedes, porque los egipcios que han visto nunca más, para siempre, lo van a ver. Y el versículo 14, que es el que quiero recetárselo a usted. Esta palabra yo siempre la tengo yo como costumbre decirla. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán ¿qué es lo que dicen? El Señor peleará por ustedes y ustedes deben de estar tranquilitos, hermano. Yo tengo esa costumbre de decir, Gabriel, ¿cómo estás? Tranquilo. Los hondureños usamos bastante la palabra. ¿Y que cómo está todo? Tranquilo. ¿Ah que sí? ¿Tranquilo qué? Tranquilo que todo bien. No hay problema. Algunas veces usted viene aquí, ni el hermano ni el pastor, solamente Dios sabe lo que está pasando dentro y por fuera de usted. Pero no importa. Su respuesta es, hermano, gracias y paz contigo. Sí, hermano, todo tranquilo, gracias a Dios. Decir las cosas que no son como que si fueran, hermanos. Porque sabemos que usted y yo somos limitados, pero nuestro Dios no es limitado. Le dejo como tarea que lea todo este capítulo 14 en su casa. Pero me lo voy a resumir. Porque aquí sí se vieron encrucijada toda la nación de Israel. El problema es que el ejército de Faraón venía detrás de ellos. Y ya los traía ahí. La Biblia, si usted sigue leyendo, dice que la nube y la nube y una columna de fuego, se pusieron, el ángel, dice primero, el ángel del Señor iba en pos de Israel, que iba adelante, vino y se puso como cubriendo a todo el campamento que iba hacia la orilla del mar. Pero la nube y la columna de fuego se pusieron detrás de todo el campamento. Y entre el campamento de Israel adelante estaba la nube y atrás estaba el ejército. La separación entre los israelitas y el ejército de Faraón era ¿qué cosa? La nube. ¿Qué representa eso? La gloria de Dios, hermano. Donde está la gloria de Dios, está el reino de Dios. Ahí no vale diablo ni demonio que te va a sacar del propósito y del plan de Dios. Dios le había dicho y le había prometido a Abraham que iba a tratar con su descendencia, que alguien lo iba a esclavizar, pero que él iba a juzgar la nación que los iba a esclavizar. Por eso cuando llegan ahí, ¿ve? Miren lo que Dios hace. Y entre medio de los dos bandos
está la presencia de Dios. Acá había, lo único que miraba, aunque ambos iban caminando los unos hacia la orilla del mar y los otros detrás de los otros, pero la nube estaba ahí. Por una parte, el ejército de Faraón, lo único que, aunque caminaban, lo único que percibían y miraban eran tinieblas, oscuridad. Y al otro lado de la nube, por detrás de la espalda de Israel al caminar, se miraba luz. Cuando llegan a la orilla, que ellos empiezan a murmurar: te dijimos esto, Moisés, que nos dejara allá, mejor era servir a ellos y morir allá. ¿Acaso no había sepulcro? Había suficiente para todos nosotros. Mentira del diablo, hermano. No hay nada mejor de lo que Dios ha establecido para tu vida. El diablo del mundo no tiene nada bueno para ti ni para mí. Amén. Aún aparentemente hay veces te lo voy a poner como bonito. Mire, esto está bueno. Es mentira. Es mentira. Solo hay una verdad absoluta que se debe de cumplir en nuestras vidas y que está bajo una promesa, y es la de Dios en Cristo Jesús. Por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la respuesta calmada de un corazón lleno de paz y confiado en Dios, el de Moisés: tranquilo, no teman, no teman, no teman. Vean la salvación que el Señor hoy va a hacer con ustedes. Los egipcios que ustedes ven ahí, que vienen atrás, hoy es la última vez que lo van a ver. De ahí van a desaparecer para siempre, hermano. Porque usted y yo podamos desaparecer. Hay cosas en las cuales, seamos realistas, si no las podemos solucionar, ¿para qué te quiebras el coco? ¿Para qué? Si tú y yo no las podemos solucionar, entonces ¿a quién se le debemos de dar? ¿Acaso la palabra de Dios nos dice que debemos de traer nuestras ansiedades y las echemos sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros? Pero antes nos dice que debemos de humillarnos bajo la poderosa mano del Dios eterno para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. En el momento de la necesidad, si tú te humillas, Dios te va a exaltar, te va a bendecir. Amén, amados. Amén. No temáis, simplemente cree. Hoy vas a ver las maravillas de tu Dios. De estas personas que traen aquí, con caballos, con jinetes, con carretas y con todo, no los vas a volver a ver. Es más, yo sé por qué los he dejado que vengan a perseguirlos, porque hoy yo voy a ser glorificado en las carretas, en los caballos, en los jinetes y en los generales de Faraón. Y si Faraón viniera ahí mismo, también me lo juego. Faraón no venía, pero sí venían sus generales y todo, que también se fueron en la onda. ¿Qué es lo que dice? Versículo 14. Dice: el Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Resumo: cuando llegue el momento, Dios le dice a Moisés: ¿pero por qué estás gritándome a mí? ¿Por qué me estás clamando a mí, Moisés? Extiende tu vara y punto, papu. Como es el cubano, ¿no? Extiende tu vara. Y empieza aquel mar a abrirse y a quedar aquella calle en seco. Vamos, caminen. Y mientras ellos caminaban, la nube entre medio de ellos y el ejército de Faraón atrás. Entraron al mar. Ellos sabían que había una muralla a ambos lados de agua, pero que había una enorme carretera ahí donde pasaban todos, niños y todo. No a la carrera, no, tranquilamente. En el paso de Dios, pues no podían correr. Ahí iban carretas, iban ancianos, iban niños, y quizás mujeres embarazadas, qué sé yo. Pero iba de todo. No es que era la carrera. No. Dios no actúa a la carrera. No hay nadie que lo saque de su tiempo y de su paciencia. Entraron, pasaron hasta la siguiente orilla. Los egipcios no se fijaron, como que no se fijaron, eso estaba dentro del plan de Dios. Entonces, vamos a comernos, rico. Pero cuando estaban a mediación, ¿verdad?, de todo, ya metidos ahí en la parte más baja, los israelitas iban saliendo al otro lado. Ahora extiende tu mano, papito, otra vez. Ya usted sabe lo que pasa. Permite que Dios cubra con su gloria y su poder y su majestad. Si estás tranquilamente confiado en Él, que todos tus problemas Él te los resuelve. Póngase en pie. Póngase en pie. No hay nada imposible para Dios.